persona una dinámica diferente. Entonces es bien importante ser asertivo en la comunicación. Nos invita a que nosotros prestemos atención a cada una de las cosas que podemos estar emitiendo en la forma como nosotros nos comunicamos. Hoy vamos a estarnos acompañando dos personas. Voy a empezar yo, mi compañera se va a vincular en un rato, está en un compromiso, terminando un compromiso laboral, hace parte del equipo de Empreser, Tejido Empresarial, que es la firma que hemos venido trabajando también con Constructor para este desarrollo de capacitaciones. Mi nombre es Sandra Liliana Franco, soy psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos y consultora en el área de gestión estratégica de talento humano. Líder coach y además soy entrenadora y especialista en educación experiencial. Y Ana María Ortegón, quien es la persona que se va a vincular en un rato, también es psicóloga, es especialista en gerencia de recursos humanos, es magíster en psicología y doctora en ingeniería y gestión del conocimiento. Es mentora en propósito de vida y capacitadora también experta en competencias blandas, así como docencia universitaria. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del tema que vamos a desarrollar hoy? Y es que entienda la naturaleza de la asertividad, de eso que se llama asertividad, y cómo este estilo comunicativo es determinante para manejar un éxito en las relaciones humanas. Entonces, quisiera, antes que cualquier cosa frente al tema de comunicación, o más bien, les digo el contenido, pero vamos a entrar en que ustedes me cuenten un poquito qué es eso que se imaginan de asertividad, ¿sí? Entonces, en el contenido que vamos a ver, los estilos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva, los pasos de una comunicación asertiva y las claves de un comunicador asertivo. Entonces quisiera detenerme ahí un momentico para darle paso a que me escriban en el chat desde esas diferentes partes que se están comunicando, que sé que están desde Barranquilla, desde Valledupar, desde aquí, desde Bogotá, desde Cali, bueno, desde diferentes sitios, que escriban ahí en el chat qué es lo que ustedes creen que es la comunicación asertiva, o que levanten la manito y alguien nos deje saber cuál es la percepción que pueden estar teniendo de lo que es la comunicación asertiva. ¿Qué es para ustedes comunicarse de manera asertiva? Lo pueden hacer escrito, pueden levantar la manito y dejarnos saber. Es igual a decir palabras acertadas o apropiadas. Ok, esa es parte. Ser clara en la comunicación. Ajá. ¿Qué más será eso de asertividad? ¿Qué más comprenden de asertividad? Claridad, básicamente, y decir palabras apropiadas fue lo que pusieron ahí como en el tener tacto al hablar. Ok, hablar correctamente. Gracias Ingrid, gracias Carlos, muchísimas gracias Jair por los aportes que han manifestado ahí. Vamos a ir mirando si eso que ustedes inicialmente están pensando pues tiene que ver con ese proceso de comunicación. Entonces quiero que entendamos un momento antes de entrar en los diferentes estilos y centrarnos en la comunicación asertiva, que comprendamos un poquito el proceso de comunicación. Y es que el proceso de comunicación, recordemos que tiene dos grandes, digamos, tiene diferentes elementos, pero hay un emisor y un receptor, ¿cierto? Que en cada uno de los momentos se convierte en interlocutor A y en interlocutor B, pues porque uno emite y el otro recibe, pero a su vez, quien está recibiendo el mensaje también de alguna manera contesta ese mensaje, es decir, que retroalimenta el mensaje. Dice, sí, me parece eso que me dijiste, o no me parece, o estoy de acuerdo. Es decir, contesta a eso que la otra persona nos está manifestando, ¿sí? Entonces, muchas veces somos emisores de una comunicación, pero en otros momentos somos receptores de la comunicación. Y siempre estamos intercambiando mensaje.
y retroalimentando ese mensaje que la otra persona nos está enviando. Y tenemos para ese estilo, para esa comunicación, tenemos un código. Y el código es el lenguaje en el cual nosotros nos estamos comunicando. Entonces, si nuestra comunicación es de esta forma como lo estamos haciendo, ustedes ahorita, por ejemplo, pusieron un código y el código es un lenguaje escrito, me escribieron cosas en el chat, pero puede ser un código hablado, pero puede ser un código gestual. Si prendieran sus cámaras y todos levantaran el dedo, estaría en un código gestual, ¿cierto? Entonces es la manera como también transmitimos información a la otra persona frente a eso. Muchas veces estamos conversando con alguien y le hacemos un gesto, pues le estamos diciendo, momento, quiero decir algo yo, o no es correcto, dependiendo de la forma como estamos moviendo nuestro cuerpo, también estamos generando códigos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros encontramos códigos, un semáforo es un código de alguna forma, nos permite saber si en rojo nos detenemos, en verde avanzamos. Pero cuando nos estamos comunicando, nosotros tenemos muchos ruidos. Hay ruidos fisiológicos, hay ruidos ambientales, hay ruidos psicológicos y hay ruidos semánticos. Voy a empezar por el más fácil. Ruidos ambientales. ¿Qué tipo de ruidos ambientales conocen? Que por favor ustedes me cuenten ahí en el chat. Cuando estamos hablando con otras personas y decimos, uy, estoy que hay mucho ruido ambiente, ¿qué tipo de ruidos aparecen? ¿Qué pueden aparecer? Cuéntenme ahí. Del entorno en el cual nosotros estamos. Y los pueden ir escribiendo o pueden levantar la mano para que les abran el micrófono. El del tráfico, el pito de los carros, las voces de otras personas, ¿cierto? Máquinas que tenemos alrededor, efectivamente. Eh, Niños llorando, personas riéndose. Eh, Podemos tener los perros ladrando, ¿cierto? Entonces, esos son los ruidos ambiente. Muy bien. Ahora, vamos a ver ruidos fisiológicos, es decir, algo que está en nuestro físico, en nuestro interior, pero que se convierte en un ruido para ese proceso de comunicación. ¿Qué se imaginan ustedes que podría ser un ruido fisiológico? Y no importa, pongan lo que sea que yo les voy a clarificar. Exactamente, Ingrid. El estómago rugiendo. Cuando tenemos un hambre, Bárbara, es como cuando uno dice, wow, Dios mío, yo con esta hambre que tengo no tengo la posibilidad de prestarle la suficiente atención a lo que la otra persona me está hablando. O quiero es que esto sea rapidísimo porque yo quiero es ir a satisfacer esa necesidad fisiológica que estoy teniendo. Ese es un ruido fisiológico, ¿verdad? Tos, por ejemplo, claro. Es un ruido ambiente. Si es la tos de otra persona, es una tos mía, puede ser un ruido fisiológico que me impide de alguna manera en la comunicación apropiada. Pero que también tiene que ver, la de una ventana y un ventilador es más un ruido ambiente, un ruido fisiológico está dentro de la persona. Entonces, un fisiológico puede ser sueño, cansancio. Entonces, por cansancio y sueño, aunque no es un ruido que tú escuchas, lo que llamamos aquí ruido es algo que está impidiendo que esa comunicación se dé de manera más apropiada. Entonces, el ronquido, pues si hubiese ronquido sería un ruido ambiente, porque pues diría yo no estaría hablando con una persona que está durmiendo, ¿cierto? O que yo esté hablando y la otra persona se durmió, pues como muy complicado, ¿verdad? Entonces ahí es que esos serían ruidos ambientes. Fisiológico debe ser sueño, es decir, estoy con tanto sueño y yo cierro los ojos e intento abrirlos para que efectivamente poder comunicarme con la persona, pero me es muy complicado. Entonces ahí es cuando decimos que los ruidos fisiológicos tienen que ver el bostezo, por ejemplo, el hambre, el cansancio, el sueño. Vale. Ruidos psicológicos. ¿Cuáles serán esos ruidos psicológicos? ¿Qué se imaginan ustedes que pueden aparecer ahí como ruidos psicológicos?
¿Qué creen? Entonces, a ver, ¿cuáles son esos ruidos psicológicos que pueden haber? Claro, Yair, estar pensando en otra cosa completamente diferente. Cuando nosotros tenemos nuestra mente en cosas en que uno dice, bueno, a ver, yo voy a hablar con esta persona con relación a la propuesta que le voy a hacer. Pero a última hora, ay, Dios mío, se me olvidó si yo había dejado apagada la estufa, si efectivamente le dije al otro proveedor tal cosa, si le dije a mis hijos esto, a mi esposo, cuando estoy pensando en otra cosa y estoy intentando conversar. Ese es un ruido que muy permanentemente se nos aparece, ¿cierto? Y el ruido semántico, cuando estamos hablando cada uno en lenguajes diferentes. Mire, aunque somos de regiones diferentes, por ejemplo, aquí que estamos, los bayunos, por ejemplo, a las bolsas plásticas le llaman chuspa, ¿cierto? La chuspa. Y uno diría, ese es un ruido semántico, ¿verdad? Porque, wow, claro, un ruido semántico es cuando efectivamente yo como que me dicen una cosa y todavía no entiendo qué es eso de chuspa. Ya hoy en día vive tanta gente en Bogotá, de tantas regiones, que ya tantas palabras diferentes, pues no sé, son más cotidianas, son más comunes, las reconocemos más fáciles, pero realmente era mucho más difícil antes cuando efectivamente no lo sabemos. Ahora, cuando empiezan a llegar personas de diferentes regiones o de otros países, también podemos encontrar, aunque hablamos el español muchas veces, estamos hablando de cosas completamente diferentes por nuestros regionalismos. Eh, por ejemplo, un ruido psicológico, decía Gustavo, es miedo a que pase algo de lo que usted teme. Sí, son preocupaciones que puedo estar teniendo. Muy bien, algunas de estas cosas. Bien, voy a terminar aquí para darle paso a mi compañera que nos va a ir apoyando como en el otro, viendo esta voz que estoy teniendo como tan ronca y luego yo le doy como más apoyo a Ana María. Pero vamos a ver los componentes de la comunicación. Entonces, miren, en los componentes de la comunicación, nosotros normalmente nos comunicamos o tenemos un componente verbal que está conformado por las palabras y por los silencios, ¿cierto? Y ese equivale al 7%. El 7% de importancia en la comunicación que tenemos cara a cara, donde lo que estamos ahí básicamente intercambiando son palabras con otra persona, ¿cierto? Pero también cuando decimos los silencios es cuando realmente una persona puede hacer silencio por muchas cosas. Dígame, cuando usted está hablando con alguien, eh, ¿por qué cosas puede estar haciendo silencio una persona? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Cuándo qué? Si yo, por ejemplo, ahora les hago esta pregunta y nadie me contesta, el silencio se debe a qué? Puede ser a respeto, válido, que no escucha, que está escuchando, ¿cierto? Que no entendió, que no comprendió lo que se le dijo, que está pensando lo que iba a preguntar, ¿cierto? Es decir, muchas cosas pueden estar presentes dentro de ese componente, ¿m? Que se calla más bien para no pelear, efectivamente. Entonces, fíjense que el silencio nosotros tenemos que saberlo también interpretar. ¿Y cómo lo interpretamos? Eh, ¿Cómo sabemos qué significa ese silencio? ¿Cómo creen ustedes que uno interpreta el silencio? Gustavo nos dice por escuchar al que habla. Claro, uno hace silencio para escuchar y hace parte del respeto, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos cuando estamos viendo a la persona, ¿cierto? Y además hace silencio cuando le decimos algo. Cómo sabemos qué significa el silencio de esa persona? Por el gesto, Edgardo, muy bien. Depende mucho de la conversación que se está teniendo, pero la gestualidad nos orienta muchísimo en la conversación. Muy bien. El componente vocal tiene que ver con la parte emocional, es decir, con el tono y el volumen que le ponemos a las cosas. Recordemos que a veces decimos, no es lo que me dijiste,
es el tonito en el que me lo dijiste. Y el tono en el que uno dice algo habla de la emoción en la que uno dice las cosas. Yo puedo estar muy emocionado y estar gritando de emoción, pero ese grito es diferente de un grito de rabia, ¿cierto? Y mi volumen es diferente y mi timbre de voz es diferente. Y tiene un 38% de importancia en una comunicación cara a cara. Y el componente visual es el que cobra mayor importancia en una comunicación donde hay o presencialidad o donde nos estamos viendo, ¿cierto? Ustedes en este momento me están viendo, es decir, que tanto mi tono de voz, mis palabras, como mi gestualidad están teniendo importancia. Y cobra mayor importancia mi gestualidad porque ven lo que yo puedo hacer. Si yo les dijera, por ejemplo, estoy muy feliz de estar con ustedes aquí. Con seguridad, ni el tono de la voz, ni el gesto que hice está alineado y siendo coherente con las palabras que emití. Entonces, lo primero que tengo que ver es la expresión facial. ¿Qué tan coherente estoy siendo con lo que estoy diciendo y con el lenguaje vocal, con mi expresión facial? Es decir, el tono, los gestos, expresión que tengo en la cara, ¿no? Lo que hacemos con la mano. Muchas veces respondemos con las manos. Claro, cuando le decimos, bueno, hasta luego, hay alguien que dice hasta luego y hay otro que saluda, ¿cierto? Hay uno que le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y el otro que le dice, el gesto parece bien. La postura que asumes, ¿no? Yo me puedo cruzar de brazos, me puedo recostar sobre una pared cuando estoy hablando, me puedo poner las manos así. Entonces, esas son posturas, ¿verdad? Los gestos que bien lo decían, gestos que yo puedo estar haciendo con mis cejas, con mi boca, como diciendo, normalmente nosotros movemos la boca de un lado para otro, ah, volteamos los ojos, como decimos, uy, hacemos una cantidad de expresiones a nivel de nuestros ojos. La apariencia que nosotros tenemos, es decir, la forma como estamos vestidos, cómo estamos peinados, qué tan limpios estamos, nuestras manos, están hablando. Es decir, antes de que tú expreses la primera palabra, ya la otra persona hizo un paneo, digamos que hizo un escáner de con quién va a hablar y dice, esta persona me refleja tal cosa, me refleja que no alcanzó ni a bañarse, me refleja que como que no está atento, como que no se ha despertado, ¿no? Es la apariencia que puede tener la persona. La áptica en ese contacto visual nos habla del contacto físico. Conocen seguramente personas a las que les encanta estarse tocando a las otras personas. Hoy en día, por todo esto de la pandemia, el contacto físico nos ha tocado reducirlo. Pero realmente hay personas que hablan y dicen, yo no puedo hablar si no estoy tocando al otro. Y encuentra que le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? Y todo el tiempo le están dando para un lado y para otro, tocándole el brazo, el codo. Y así como para quien habla puede ser muy agradable estar tocando a la otra persona, para quien recibe la comunicación puede ser muy incómodo sentirse en ese contacto físico, porque también presenta en la parte de la proxemia, que es el espacio vital, se siente invadido cuando hay una persona que te está tocando, que está muy cerca a ti, y a quien tú no conoces, pues realmente sientes que de pronto no está siendo muy respetuoso en el proceso de comunicación. Entonces es importante que tengan en cuenta que la comunicación no solamente es verbal, que contempla una tonalidad, un timbre de voz, una emoción y que contempla unos componentes visuales que tienen que ver con toda esta gestualidad de la que hemos hablado, tanto en postura, en gestualidad de expresiones faciales, en la apariencia y en la cercanía que puedo estar teniendo con mi hablante. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna intervención que quieran manifestar antes de avanzar? Cuéntenme. Si hay alguna pregunta, ustedes la pueden ir poniendo y con el mayor gusto yo voy mirando y voy dándole respuesta. Bueno, parece ser que no hay. Aquí le doy la palabra a mi compañera Ana María en la estilos de comunicación. Anita, bienvenida. No te escuchamos, Ani.
María. Hola. Ahora sí. Sí, es que no parece, no tenía autorización para abrir el micrófono. Ah, ok. Bueno, muy buenas noches. Me uní unos minuticos después de que ustedes comenzaron. Estaba llegando de otro compromiso laboral. Por lo tanto, no los saludé de entrada, pero quiero pues no solo saludarlos, sino darles la bienvenida a este espacio y continuar con lo que Sandra nos venía comentando. Yo voy a continuar con lo que falta de la presentación. Sandra me va a estar haciendo los complementos necesarios. Está hoy, no, en estos días andamos haciéndonos carrera de relevos. Cuando no soy yo la que estoy muy mal de la voz, es Sandra. Entonces, pues nada, creo que también es una manera de poder darle un poquito de alivio a ese malestar de garganta. Listo, entonces, Sandra les venía contando pues todo este proceso de lo que implica digamos, todos esos diferentes elementos que están inmersos en la comunicación. Y si se devuelve un segundito, Sandrita, la otra como para ir dando el hilo conductor. Claro, ahí nos mencionaba Sandra esos tres aspectos, ¿no? De lo verbal, de lo vocal, de lo visual, ¿no? Y yo acá siempre insisto en una cosa, porque uno diría, pues si el componente vocal es menor que el visual o el componente verbal es tan poquito, pues entonces pues eso no importa mucho. No, el problema es que cada uno importa mucho, solo que tiene un efecto en la respuesta del otro diferente, pero cada uno de esos porcentajes es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en esto? Porque ahora que vamos a ver los estilos de comunicación, vamos a ver que lo que decimos con palabras y lo que reforzamos con el gesto y el tono que le ponemos, pues todo va a ser parte de que yo pueda tener un estilo de comunicación o con una tendencia agresiva o con una tendencia pasiva o con una tendencia asertiva. Entonces, allí vamos a ver cómo esas diferencias. Sandrita, ¿va a seguir pasando allí? Sí, gracias. Entonces, fíjense que cuando hablamos entonces en esta onda de cómo es que podemos comunicarnos de la mejor manera, lo primero que para decir es que hay tres grandes estilos de comunicación, que ya se los mencioné, la pasiva, la agresiva y la asertiva. Uno podría preguntarse en cuál de esos tres estilos, a cuál de esos tres estilos yo pertenezco y decir así lleno de orgullo, no, es que yo soy asertiva. Miren, todos los seres humanos en algún momento tenemos alguno de los tres estilos. Puede ser que tendamos a estar más en la asertividad, lo cual es muy positivo, pero puede ser que tendamos a estar más en la agresividad o puede ser que tendamos a estar más en la pasividad. Si estamos más en la agresividad, ¿qué ocurre? Se presentan estas características de las que vamos a hablar a continuación. Entonces, es una comunicación en donde la forma como se habla es un tono fuerte. Es una comunicación en la que se conversa con un tono mucho más fuerte. Es una comunicación en la que nosotros de una u otra manera estamos manifestando, evidenciando cierto tipo de hostilidad, cierto tipo es como cuando uno dice es que esta persona es muy tosca en la manera como se expresa, y en medio de ese ser hostil o ser tosco es cerrado. Yo no escucho adecuadamente al otro. En ese sentido, pues si no lo estoy escuchando, normalmente yo estoy imponiendo mi criterio y mis derechos en la conversación en la que estamos. Y recuerden que una conversación, como les mostraba Sandra en el gráfico de esa pareja que estaba hablando y compartiendo un mensaje, la comunicación es un vaivén. En una comunicación uno todo el tiempo está negociando cosas. O sea, eso no ocurre solamente cuando uno está comprando ropa o comprando algún objeto, uno negocia todo el tiempo a partir de la comunicación. Entonces, este agresivo monopoliza esa comunicación, no le da espacio al otro, no le da lugar al otro, pero además cualquier falla que haya en el tema sobre el cual se esté conversando o que se esté poniendo sobre la mesa, los errores siempre van a ser del otro, ¿no? Y culpar al otro lo satisface profundamente. ¿Vio? Y es que yo tenía la razón.
Entonces, es esta cosa un poco de una actitud sobradora, de una actitud bastante displicente con el otro y que responde siempre muy a la defensiva. En este caso, si yo soy agresivo, además, cuando alguien me hace una retroalimentación, indistintamente de si esa retroalimentación es pertinente, adecuada, bien hecha, yo la recibo como una crítica. ¿Sí? Y además de recibirla como una crítica, puedo sentir que es que me lo están diciendo porque me tienen envidia, porque es que como yo soy tan bueno, entonces me quieren menoscabar. Y eso tiene unos efectos en el otro, y es que genera resentimiento. Y del resentimiento no viene nada bueno, porque viene el rencor y la rabia del otro hacia mí. Pero también puede generar sensación de sumisión en el otro, ¿cierto? Entonces, cuando ese otro está comportándose de esa manera, pues está sintiendo frustrado, puede estar sintiendo miedo hacia mí, pero en general yo estoy generándole resentimiento a esa persona. Y recuerden que si ese resentimiento crece, va a haber en algún momento un efecto boomerang. Algo se me va a devolver de eso. En ese sentido, y si estamos hablando de relaciones profesionales, pues hay una actitud negativa de parte del otro con nosotros. No va a haber confianza, no va a haber una relación construida de la confianza y el apoyo, ni por supuesto adherencia al grupo. En este tipo de comunicación, el contacto visual que tenemos es amenazante, es un contacto visual airado, es un contacto visual en donde uno asume como la pose del palomo que está en el cortejo, ¿no? Se hincha el pecho, se crecen las plumas y uno mira al otro por encima y como que parece que invade su espacio vital. Entonces es esto de irnos acercando con el cuerpo, subiendo la voz, manejando muchos ademanes con la mano, señalando. Todo eso es parte de esa comunicación no verbal y por supuesto el tono alto es fundamental allí. Y el otro es el de interrumpir constantemente. Y aquí yo siempre hago una invitación y es cuando ustedes se den cuenta que le están subiendo el volumen a la voz, empiecen a darse cuenta si sus argumentos son tan buenos como el volumen de su voz, porque probablemente son bastante regulares y por eso sube ese tono de voz. Lo que uno no es capaz de argumentar de manera adecuada y lógica, lo quiere imponer por la fuerza. Entonces, aquí se trata de mejoremos el argumento y bajémosle el volumen. Subámosle a la calidad del argumento y bajémosle el volumen. Ya en el siguiente estilo de comunicación, que es el pasivo y que es el que veremos a continuación, no sé, Sandrita, si ahí quiere hacer algún comentario, pero si no, continúo, está cerrado. Ah, bueno, no la está dejando abrir. Bueno, bien. Voy a seguir entonces, pero ven que nos entendemos las señas y tal. No, ya, aquí tengo un momento, ya me lo dejaron abrir, gracias. Entonces, solamente me parecía importante, a partir de esto que tú manifiestas, y es que normalmente la comunicación agresiva se convierte en que la persona es muy grosera, es irrespetuosa con el otro. Entonces el tono de voz no es que yo tenga un tono de voz alto porque es que yo soy santandereano, porque es que muchos decimos que como somos de una región X y nos excusamos, y aquí no tengo nada que ver con personas de Santander, quiero a todas las personas de todas las regiones de mi país, pero digo yo, muchas tenemos como excusas. Entonces, aquí no tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver es con la grosería que yo puedo estar poniendo en mi tono de voz. Es decir, estoy gritando a la otra persona y estoy gritando porque siento, lo quiero amenazar, porque siento que el otro vale menos de lo que yo valgo, porque lo que quiero de alguna manera es hacerle sentir mal, culparlo, etcétera. Muchas Sí, gracias. Sandra, frente a ese tema de la grosería, hay un asunto que es importante que reconozcamos, y es que ser grosero no es únicamente usar palabras oeces. De hecho, yo puedo usar una palabra soez y no ser necesariamente grosero. Entre amigos la gente habla con ese tipo de palabras, ¿sí? Discúlpenme por la que voy a decir, pero uno escucha a un amigo diciendo al otro, ¿qué marica, cómo está? Y no se están tratando mal, ¿sí? Esas son nuestras maneras de expresar cariño un poco extrañas, pero sin embargo, cuando no habla de grosería, es que yo no le dije ninguna grosería. No, es que no es la grosería, no es la palabra, es la actitud completa, incluido el comportamiento no verbal. ¿Sí? Allí es donde se percibe ese tono
de grosería, de ímpetu, de quererle pasar por encima al otro. Y por supuesto decían en el chat de prepotencia, totalmente claro. Por el contrario, el de estilo comunicación pasiva, digamos que es el polo opuesto del agresivo, y en ese sentido su comunicación tiene unas características bastante diferentes en el sentido de que esta comunicación es una comunicación bastante inhibida. Una persona pasiva usualmente no se expresa abiertamente, no es la persona que reclame, digamos, cuando sienta que está siendo vulnerado alguno de sus derechos, más bien se queda callada y bueno, sí. Eh, no, que me dijeron una cosa ahora y en 5 minutos me dicen otra y en 10 minutos me dicen otra, pero bueno, no pasa nada, yo puedo hacer todo. Entonces, además, de alguna manera, digamos, entra en una actitud muy de víctima. De hecho, puede estar siendo víctima de un agresivo, pero no se empodera frente a eso, al contrario. Busca agradar a ese otro, porque es temerosa. Es una persona que, como vimos, puede estar sintiendo mucho miedo frente a ese otro, por lo tanto, busca agradarlo, difícilmente asume responsabilidades también sobre lo que pasa con ella, sobre sus responsabilidades, puede ser evasivo y también expresa muy baja autoestima ante la retroalimentación. Entonces, si yo le estoy diciendo, mira, es que tú tendrías tal cosa para mejorar, sí, es que yo con eso no puedo, es que con eso me veo mal, o sea, no se empodera en términos de, bueno, yo sé que eso está mal, pero vamos a iniciar un proceso de cambio. Y eso tiene también efectos, y es que cuando uno está conversando con una persona demasiado pasiva, se siente impotente, siente desilusión en esa conversación, es como una permanente frustración con el otro porque uno dice, es que no lo mueve nadie. Se siente uno profundamente impotente y frustrado, y en ese sentido puede inhibir como diferentes expresiones, entre esas las de la propia retroalimentación, pero también generar un poco de rabia en ese otro, ¿no? Porque es que no dice nada, no hace nada, no se mueve, hay que pullarlo para que haga las cosas un poco, entonces eso genera problemas. Y en su comunicación no verbal, pues no es una persona que haga contacto visual, entonces puede estar hablando así, un poco con la cabeza baja, no te miro, me mantengo mirando de pronto para otro lado, puede ser que si estoy de pie o estoy inseguro, pues me estoy meciendo, estoy haciendo algún gesto de que sí, como que está bien, pero no muy afirmativo. Y estas personas tienen un asunto relacionado con la ansiedad muy complicado, y esa ansiedad hace que sus manos suden, porque hay mucha inseguridad. Una persona pasiva es muy insegura en su comunicación, entonces sus manos puede estar habiendo una reacción fisiológica y que sus manos suden y su voz sea pues muy débil, tan débil como su contacto visual. Entonces no se posiciona. Y el punto pues ideal es la comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva es una comunicación en la que uno tiene la posibilidad de expresar sus derechos sin querer decir que los derechos de la otra persona no valen, ¿sí? Pero uno sienta una posición clara, mira, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto, y si hay necesidad de entrar a hacer acuerdos, los acuerdos se hacen, pero no pasando sobre mí ni que yo pase por sobre el otro. Es un intercambio de ideas honesto, transparente. No hace parte, es decir, cuando hablamos aquí de honesto, es la comunicación asertiva, es una comunicación que no está jugando una doble carta, es una comunicación en donde yo puedo confiar en que lo que el otro me está diciendo es tal cual, y que es una comunicación respetuosa, porque no hay una intención de ganar o de perder, o sea, yo no quiero ganarle al otro en esa conversación. Y también permite otro tipo de interacciones, porque permite una interacción en la cual los dos somos dignos de respeto y los dos podemos tener una relación que nos lleve a lograr los objetivos que queremos.
Y en el caso empresarial, si yo soy un jefe y tengo ese respeto hacia mi colaborador y viceversa, probablemente vamos a tener un excelente trabajo en equipo. En ese sentido, la asertividad es la suma de me respeto y te respeto y exijo tu respeto, ¿no? Entonces, es esa suma de esos elementos que nos ayuda para poder ser mejores seres humanos en esas interacciones. Y esta también tiene unas características muy particulares que vemos a continuación. Entonces, aquí ya es una comunicación clara. Aquí no me quedo con nada guardado, tampoco lo suelto pues como si fuera un volcán. Es una comunicación directa, es clara, es puntual, es concisa y fundamentalmente aquí entra en escena una característica clave y es una comunicación en la cual la persona asertiva escucha muy bien al otro para comprender lo que esa persona le quiere decir, no para responderle a la defensiva, porque nos pasa, ¿no? Que alguien me empieza a decir algo y, y yo estoy pendiente de no de qué le está pasando a esa persona, sino yo de cómo lo voy a responder. Que ni crea que yo soy bobo y que me voy a quedar calladito, ¿no? Yo ya estoy elaborando ahí una película para saber cómo le contesto y no escucho de manera suficiente. En ese sentido, si estoy interesado en entender al otro, estoy interesado en entender los derechos de él también. O sea, así como quiero respeto para mí, estoy en condiciones de respetar al otro. Y es mucho más descriptiva en el sentido de que busca que clara, que sea una comunicación muy directa y si es necesario entrar en la explicación y en la descripción lo hace. En la comunicación asertiva, la retroalimentación se recibe como una oportunidad de crecimiento y como una oportunidad de mejora. Contrario a la agresiva en donde es una crítica y es que me están atacando porque seguro me tienen envidia, porque no pueden con mi destaque. No, aquí es o tengo algo por mejorar. Y se asume de manera, no es si es que no puedo con eso, yo sé que es un tema, no, no es una subestimación, que allí hay una oportunidad de mejora. Y la retroalimentación la recibe y la filtra. ¿Qué le sirve la retroalimentación? Y de pronto, ¿con qué no está de acuerdo y la hace a un lado y toma sus filtros y toma las medidas que tiene y puede ser frente a la responsabilidad sobre los cambios? En los efectos que tiene, pues que es una comunicación que genera seguridad, tanto en uno como en la persona que se está comunicando con uno. Genera confianza, autoconfianza, pero también para quien se comunica conmigo, yo soy una persona confiable. Es una comunicación más tranquila, más serena. En tanto se basa en el respeto, pues claramente no está en esta lógica de mostrar superioridad, por lo tanto es mucho más tranquila. Hay una pregunta en el chat que respondo terminando esta parte y ya le respondo, Ingrid. Gracias. Este tipo de comunicación, amigos, como es serena, es una comunicación que contribuye a reducir los niveles de estrés y de conflicto, porque ya dijimos, no, aquí sí se trata de ganar, ganar, o sea, yo estoy en la disposición de que los dos salgamos beneficiados en nuestra conversación, nos miramos de frente, nos sentimos relajados en nuestra postura, nuestra voz es firme, pero no gritamos y tiene que ver con lo que estaba preguntando Ingrid, que ahora lo miramos de manera más puntual. Es un tono de voz que se escucha, pero que no me aturde porque no me están gritando. Hay una expresión facial más tranquila, mucho más relajada, y pues se asegura en esta comunicación que el otro me está entendiendo. Entonces yo puedo estar acá y ahora les digo, bueno, quisiera saber si tienen preguntas. Estoy decir las cosas. Yo soy directo y al punto. Si ustedes me escucharon, ese yo sí soy clara, voy directica y al punto, pues tiene su tonito. Y ese tonito es lo que convierte algo que podría ser un asertivo en una actitud agresiva. Entonces, lo que hay detrás, ese tras bambalinas que hay allí en lo que yo estoy diciendo, puede ser lo que entre a darle ese tono de agresividad. La agresividad y la asertividad son dos cosas supremamente diferentes. Son supremamente diferentes. El agresivo normalmente no es tan claro como impositivo, por ejemplo.
el agresivo no es tan bueno en sus argumentos como gritón, ¿no? Eso es como, a mí me viene bien un ejemplo familiar. Cuando los papás argumentos no, no sé, me está acá nada diciendo que recording in progress, entonces no sé si es que parando y activando la grabación, pero algo está pasando ahí. Bien. ¿Puede Bueno, adelantar la ya. diapositiva? Sí, es que ahí, por eso no la he pasado. Ya me estás escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno, es que ahí me parece importante y es que cuando se habla de comunicación agresiva y asertiva, recordemos que el agresivo, la importancia, para él lo más importante es él y quiere pasar por encima de cualquier persona para expresar lo que es importante para él. Mientras que para el asertivo, las dos personas son igual de importantes, tanto lo que opina el Sandra, otro una pregunta, es que como... estoy escuchando entrecortado, pero no sé si soy solo yo. ¿Me confirmas, porfa? Yo le escucho bien. El resto del grupo, si alguien nos da por ahí alguna retroalimentación, si están escuchando bien, porfa. A lo que también lo saben pedir, saben decir no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende, en primer lugar, sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, golpeas el saber expresarlo sin ofender ni faltarle el respeto al otro. ¿No? Con la mirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno donde el no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que preocuparse mucho por lo que piensen los demás. El cómo decimos que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy, basta ya. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero. Se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar. Yo quisiera acá plantearles una pregunta para que una o dos personas nos den respuesta abiertamente y los otros escriban en el chat. Y es, ¿cómo se sienten cuando hacen una solicitud, una petición y alguien les dice que no? O al contrario, ¿cómo se sienten? Si alguna vez les ha pasado, ¿cómo ven eso de esa capacidad de decir no en sus propias vidas? ¿Alguien que nos quiera hacer su aporte en el chat o en el micrófono? Magnolia. Magnolia, la escuchamos. ¿Pueden abrir el micrófono, Ingrid? Perdón, Ingrid, no. Sí, ¿quién es? Ingrid. Sí, es Ingrid, sí. Permíteme un momento. No quiero comer esto, no quiero comer aquello, no quiero estar contigo hoy. Ven, Ana María, vamos a almorzar. No, gracias, no quiero. Y la otra persona, si la vio lo antipática, yo la invité a comer o la invité a almorzar. Dice que no. Uno no tiene ni idea de qué está pasando por la cabeza de esa persona y ella está en su derecho y además está en su derecho de no dar explicaciones. Nosotros somos muy dados a preguntar y a esperar que la respuesta siempre sea sí y que si acaso nos dicen que no, nos digan por qué no. Claro, eso es un acto de amabilidad, es un acto de cortesía, pero no es una obligación.
Mira, Ana Y María, aquí hay algunos comentarios empiezan a en el salir chat. comentarios muy interesantes para que tú les des respuesta. Sí, Sandrita, ya estaba en esto. Recibir un no produce sensación de frustración, pues uno tiende a no esperar un no, pero hay que tener en cuenta que es la parte negativa en las opciones. Hay que hacer un balance entre lo bueno y lo malo para no sentirse culpable. Es necesario manejar esa emoción. Decir no es necesario, añadirle contexto y amabilidad. Sí, pero tengan en cuenta decir no, miren, Sandra me puede llamar a mí y decirme, Anita, nosotros somos socias, colegas, tiene por qué leído como antipatía, como agresión, es mi derecho a decir no. Y creo que hay otros comentarios allí, ¿no? Hay que tener en cuenta, me parece importante, es cuando tomamos ese no con relación al trabajo, ¿no? Porque es que, valga la atención, que si es algo que a mí me compete hacer, es mi responsabilidad, pues yo no decir no porque no, ¿no? Y si digo no, pues hay necesidad de dar una explicación porque hace parte de mi responsabilidad. Pero en la asertividad, el no necesita explicación, así como el sí no. Si yo le digo a Ana María, vamos a cine, y Ana María me dice, listo, vamos. Entonces, yo no le pregunto, ¿verdad, Ana María? ¿Verdad vamos a ir al cine? ¿En serio me dijo que sí? No, yo no le pregunto, ¿verdad? Acepto. Entonces, igual, yo no tengo por qué estar presionando para que me diga por qué razón me dijo que no. Pero tengo que tener claridad de eso. Ahora, no, les cuesta mucho trabajo a las personas decir efectivamente no y se buscan todas las formas de decir, mejor dicho, de complementar ese no, y a veces son excusas, pero sencillamente, pues no, efectivamente, y no necesito manifestar algo completamente diferente y tampoco me lo tengo que tomar de forma personal. Es uno de los derechos en los que las personas tienen, que es manifestar